Vamos a hacer artritis séptica, que es una artritis, una infección articular, y espondilodiscitis, que en realidad, en el fondo, es principalmente una osteomielitis, ¿no? O sea que espondilodiscitis podría ir más pegada a la clase de osteomielitis infecciosa que a la de artritis séptica. Este es el programa. La artritis séptica, voy a repetir varias veces, es una emergencia. A mí he visto muchos pacientes con secuelas severas, producto de la parsimonia con que son atendidos por los médicos. Como dice ahí, la artritis séptica es una enfermedad inflamatoria que destruye el cartílago en menos de 48 horas, lo que significa que el paciente tiene que ser tratado lo más pronto posible para que no quede con destrucción articular, ¿no? La artritis infecciosa es la infección del espacio articular. Hay inflamación de la membrana sinovial que recubre toda la articulación, pero muy rápido compromete el cartílago, ¿no? Esa es la razón por la cual el blanco frágil, vulnerable del proceso infeccioso es el recubrimiento que constituye la estructura principal de la articulación. Si no se diagnostica y trata, los pacientes, con rapidez, los pacientes quedan pues de repente terminan curando de la infección, pero con una rodilla que ya no tiene utilidad. La mortalidad, como dice ahí, es del 5 al 15%, pero alrededor del 50% tienen alguna secuela. Algunos datos epidemiológicos: hay una incidencia, dependiendo de la publicación, entre 2 y 10 casos por 100.000 al año. Eh, a, la mortalidad, 5 a 15%, ya lo había comentado, y hay factores de riesgo importantes, como ser mayor, que los que trabajan en hospitales grandes. La principal artritis séptica que van a ver es la artritis protésica, la preexistencia de una enfermedad articular destructiva como artritis reumatoide, el usar la vía endovenosa de manera repetida, básicamente en usuarios de drogas, la diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica, la hepática crónica, el uso de inmunosupresores o ser sometido a algún procedimiento invasivo, ¿no? Todos esos factores predisponen al riesgo de hacer una artritis séptica. El mecanismo es que la invasión bacteriana usualmente es sanguínea. Hay un episodio de bacteremia, que es el 90% de los casos, y el 10% restante es por inoculación directa, porque hay una infección, porque hay un trauma penetrante, una mordida, etcétera. Se coloniza la sinovia, donde comienza el proceso inflamatorio, y luego se activa los mediadores que van a generar la respuesta inmune y al mismo tiempo la reacción destructiva, ¿no? Y acá se repite que si uno no actúa rápidamente, el daño es irreversible antes de las 48 horas. Los agentes que más están vinculados a la etiología de la artritis, a la cabeza, y largamente, Staphylococcus aureus, en todas las edades y en todos los grupos. También hay estreptococos, básicamente en niños; bacilos gram negativos, básicamente en adultos mayores o que tienen enfermedad inmunocomprometedora; Neisseria gonorrhoeae, que es un tipo de artritis reumatoide clínicamente diferente, que se ve en jóvenes por adquirir esta enfermedad de transmisión sexual, que hay cepas que hacen gonococcemia y otras que no. O sea que si le toca a uno la cepa gonococcémica, es el que va a hacer el cuadro sistémico, que incluye una artritis séptica. Y obviamente hay algunas artritis infecciosas por agentes poco comunes que se ven en casos especiales, ¿no? Las manifestaciones clínicas: el dolor articular es lo llamativo, siempre es intenso, siempre es agudo, generalmente tiene pocas horas de duración. Hay impotencia funcional, al principio la mueve poco, hasta que con el paso de las horas ya no puede mover casi la articulación. Cuando uno lo examina, la articulación está flebótica, está caliente, está eritematosa, y obviamente en las articulaciones, en muchas de ellas es muy fácil detectar que hay derrame articular, ¿no? Eh, Más de 80% de los casos son monoarticulares, donde la rodilla representa la mitad de los casos, y el resto se distribuye en orden cadera, hombro, muñeca, tobillo. La fiebre solo se presenta en la mitad de los casos. O sea, no tener fiebre no es un argumento para decir que el paciente no tiene una artritis infecciosa, ¿no? Y lo primero, que cuando uno piensa en artritis infecciosa, de inmediato debe decir artrocentesis, ¿ya? Una de las... bueno, de todo un rato hablo de la artrocentesis, para hablar de las formas clínicas en que uno puede ver este cuadro infeccioso. Hemos comentado en el slide anterior que la mayoría de las artritis son monoarticulares, pero por ejemplo en una artritis gonocócica usualmente hay una artritis migratoria, inflamatoria, que a lo largo de las horas se va moviendo de articulación, con fiebre, con erupción pustular o de otra morfología, puede ser papular, etcétera, pero es una dermatitis pustulosa que acompaña a la artritis, y en el transcurso de las horas ya se puede ver que hay una que predomina, que es la que hace el cuadro clásico de artritis piógena o infecciosa, ¿no? Es una artritis muy común. No, no es muy común, es poco común, pero cuando uno la ve básicamente en los jóvenes, ¿no? La artritis protésica, la infección de la articulación protésica, es un mundo aparte, ya no voy a poder dar muchos detalles, pero para quienes trabajen en hospitales es la forma que más van a ver, ¿no? Usualmente es más lenta. Hay varias formas clínicas, como dice el slide. Hay una forma temprana, que es los primeros 3 meses post cirugía,
Hay una forma tardía que es entre los 3 meses y los 2 años, y hay las formas crónicas, ¿no? Y el problema fundamental de la artritis protésica es que el material artificial o el material metálico se cubre de una membrana que se llama el biofilm, que es muy difícil de erradicar por más que uno le dé antibióticos, ¿no? Después hay en algunos huéspedes inmunocomprometidos hay algunos agentes especiales, inusuales, eh, y el otro importante es la artritis tuberculosa, que también es un cuadro clínico muy particular, que es una artritis indolente, monoarticular. Bueno, la más común es la articulación de la columna, pero se puede ver en cadera, se puede ver en rodilla, etcétera. O sea que aparte de la monoartritis aguda típica, ustedes tienen que acordarse que hay otras formas de artritis infecciosa. En el laboratorio, como estaba comentando hace un momento, cuando uno ve una artritis que parece séptica, eh, uno tiene que actuar muy rápido, y eso muy rápido incluye hacer la artrocentesis, ¿no? Es hay tantos centros de enseñanza de medicina actualmente, y uno puede ver que vienen con preparaciones muy heterogéneas, ¿no? Y lo básico que debe hacer un doctor cuando se gradúa es pues saber hacer toracocentesis, saber hacer punción lumbar, saber hacer paracentesis y a saber hacer artrocentesis. Son cosas demasiado básicas, ¿no? Y es decepcionante ver la cantidad de alumnos que no tienen idea cómo se hace un procedimiento tan sencillo. Pero, y lo peor de todo es que si no lo hacen, se perjudica el paciente. Eh, entonces, parte del diagnóstico es analizar de inmediato el líquido articular, ¿no? Entonces, en el contexto de una monoartritis aguda, sin explicación, o sea, me refiero sin explicación porque hay pacientes con una clásica historia de gota o una clásica historia de pseudogota, donde ustedes van a decir, esto no es infeccioso, pero cuando ustedes no estén seguros, esto es una artritis séptica hasta que se demuestre lo contrario. Eh, Usualmente va a ser una articulación dolorosa, con fiebre, con perfusión articular. Entonces ustedes hacen la punción articular. Hay articulaciones accesibles. Ustedes es fácil decir que hagan una punción articular de una rodilla, de un tobillo, de un codo, pero probablemente va a ser muy difícil que alguien les exija que sepan hacer una artrocentesis de una cadera, eh, por ejemplo, porque es una articulación muy profunda. Sin embargo, eh, eso ya probablemente lo espero más de los residentes. Si uno lee, así como hay textos de medicina, hay textos de cirugía, hay textos de procedimientos, ustedes pueden revisar el procedimiento y se puede intentar, en caso de que no haya acceso a procedimientos más sofisticados, se puede intentar la punción ciega de la articulación de la cadera. De hecho, cuando yo fui residente hace, fíjense, muchas décadas, sí recuerdo algunos casos en que hemos hecho la punción de caderas ciegas con éxito, ¿no? O sea que al final de cuentas, cuando el médico tiene destreza, no hay ningún argumento para que no pueda intentar hacer lo que le corresponde en el momento oportuno, ¿no? Obviamente, quienes tienen acceso a los recursos pueden pedir que ecografía haga una punción guiada, pero también hay que recordar que hay articulaciones que son tan difíciles que es mejor recurrir de frente a la exploración quirúrgica, ¿no? O sea, por ejemplo, una cadera es el ejemplo, ¿eh? Es posible que la situación obliga a que sea mejor hacer una apertura quirúrgica de la articulación, ¿no? Esto es para que recuerden cosas que deben haber hecho en el pregrado. Ustedes recordarán que cuando uno estudia el líquido sinovial, evalúa varias cosas, varias características. Uno es el aspecto. Un líquido articular normal es transparente. Un líquido inflamatorio pues tiene algún grado de turbidez, y el líquido infeccioso usualmente es purulento. Esa diferencia no es drástica, ¿ya? Hay infecciones que tienen líquidos un poco claros, y hay artritis por gota o por pseudogota que cuando uno lo saca parece purulento. O sea que en realidad uno tiene que ir viendo todas las características y no utilizar una sola. Obviamente hay que hacer el recuento de leucocitos, y ahí ustedes verán que el rango inflamatorio está entre 2.000 y 50.000, y las infecciosas usualmente son más de 50.000, que es lo que da la turbidez. Entonces, cuando yo digo lo que parece turbio, es equivalente a decir cuánta cantidad de células tiene, ¿no? Entonces, eso, si bien es muy orientador, no siempre es categórico, ¿no? Obviamente, en el séptico casi todos son polinucleares, y en el inflamatorio no infeccioso las proporciones están mejor repartidas. El consumo de glucosa puede ser nulo o leve en el no infeccioso, y obviamente está muy consumida el contenido proteico es muy alto en el infeccioso, pero eso es más difícil de diferenciar. Y lo más importante es que no se olviden hacer un GRAM. No se imaginan la cantidad de estudiantes de medicina que terminan y se olvidan que existe el GRAM. Y como no saben que existe, no lo piden. Y como no lo piden, el laboratorio no lo hacen. Y el GRAM es fundamental para que puedan tener una primera aproximación a la etiología y puedan decidir qué antibiótico utilizar en cada caso. Entonces, en resumen, los puntos de cortes así que serían característicos, que sería la mejor de los contextos para que ustedes estén más seguros de que el líquido pues tenga más de 50.000 células, y que más del 90% sean polinucleares. Si eso se cumple, fíjense que la sensibilidad no es altísima, pero es bastante alta, 64%, y la especificidad es 25%, ¿no? Entonces, la siguiente frase del último cuadro es importante. Existe solapamiento
con artritis por cristales. O sea que, si bien yo enfatizo que la turbidez, los leucocitos, los polimorfonucleares son muy importantes para pensar en artritis séptica, desafortunadamente uno puede encontrar muchos casos de artritis por cristales que cumplen esos criterios y al mismo tiempo podemos encontrar artritis infecciosas que no cumplen estos criterios, ¿no? Entonces siempre hay que unir más piezas del rompecabezas para tomar decisiones, ¿no? Pero siempre ante la duda, artritis infecciosa es el diagnóstico de trabajo principal, ¿no? Entonces, como les dije, hay que hacer tinción Gram, que debe estar disponible en menos de una hora. Cuando un laboratorio les dice que vuelva mañana, significa pues que el jefe es malo y que el técnico es incompetente. El estafilococo, si ustedes ven cocos positivos, es 75% que es estafilococo aureus. Si ven diplococos, en el 25% pueden ver los diplococos de la Neisseria gonorrhoeae. Entonces ustedes verán que si ustedes ven cocos positivos ya saben que es estafilococo y si ven diplococos ya saben que es Neisseria. Entonces, sin embargo, si el Gram no da gérmenes, eso no significa que no es infeccioso, ¿no? Ustedes deben darse cuenta que todo el tiempo el argumento es utilizado con fuerza hacia un lado, pero no hacia el otro. El estándar de oro de una infección es el cultivo, que tiene una positividad de 50-75%. Se le llama el estándar de oro, pero es un estándar de oro poco eficiente. Uno, porque se demora muchos días. Si la articulación se destruye en 48 horas, no me sirve de mucho un cultivo que llega a las 72 horas, ¿no? O sea, que dense cuenta que el cultivo les va a ayudar a refinar, a ajustar la terapia y el diagnóstico, pero no participa en los criterios con los cuales ustedes van a decidir. Y no se olviden tomar hemocultivos porque, como comenté en el slide de los primeros slides, las artritis infecciosas, usualmente el 90% son hematógenas, o sea que un intento de capturar la etiología es justamente capturando la bacteriemia. Hay otros estudios de diagnósticos de imágenes, por ejemplo, que son menos útiles, pero se pueden usar en algunos casos. La radiología simple no sirve porque los cambios destructivos, quizá solo para ver que todo está hinchado, ¿no? eh, para, para alguien que no está seguro si está hinchado, cosa que sería muy difícil, una placa va a decir que hay aumento de volumen de las partes blandas y no de las partes duras, ¿no? Para eso podría servir en algún caso en particular. Pero los cambios estructurales de una infección articular u ósea demoran 2 semanas, entonces una placa nunca va a dar una imagen de la lesión verdadera, ¿no? Después de 2 a 4 semanas se comienza a ver osteopenia y pérdida del espacio articular por degradación del articular, del cartílago. Entonces, los cambios radiológicos uno los va a ver tardíamente. La ecografía articular es útil si es que tienen acceso porque les permite ver el grosor de la sinovia, para ver si hay sinovitis, la cantidad de fluido que hay, y para los que no tienen destreza y para las articulaciones que son difíciles permite hacer una punción guiada para la artrocentesis, ¿no? La resonancia magnética, por supuesto, que es sumamente sensible, es superior a cualquier otro examen, pero pienso que es un exceso de gasto y de recursos, sobre todo de gasto, intentar hacer diagnóstico con resonancia magnética de una artritis séptica, ¿no? Igual, algo así se puede comentar también por otros métodos como la tomografía y la gamografía, que pueden ser sensibles, pero son procedimientos demasiado costosos, innecesarios para un doctor que practica su clínica apropiadamente. Hace un rato escuché un comentario que decía que la neurología es la única especialidad clínica que queda, y yo pienso que ese comentario es injusto, ¿no? Todas las especialidades siguen siendo muy clínicas. Lo que pasa es que la perversión de la medicina se nota en la práctica cotidiana de los centros donde hay médicos que tienen muy poca experiencia, ¿no? O sea, la falta de experiencia o la falta de haber leído bien su libro los obliga a recurrir a exámenes prematuramente o en exceso, pero la clínica es fundamental en todas las especialidades, ¿ya? Bueno, y ahí tenemos, y para complementar los cultivos, o sea, en el tema del diagnóstico teológico, hay también novedades procedimentales o tecnológicas como el PCR universal del ARN 165 o el PCR múltiplex o film array que deben haber escuchado para diagnosticar etiología infecciosa de la artritis específicamente, el Baldi-TOF y los biomarcadores sinoviales que son temas menos accesibles por ahora, en muchos sí, son más, por ahora están en algunos centros nada más del primer mundo. En realidad son recursos que sirven para perfeccionar el diagnóstico cuando es necesario, ¿no? Si crece un estafilococo, si crece un gonococo, etcétera, ustedes no necesitan más cosas, ¿no? Pero si el paciente tiene una artritis séptica, está en tratamiento empírico, le hacen el cultivo y a las 72 horas le dicen que no está creciendo nada, ustedes, el laboratorio tiene que ofrecerles tecnologías alternativas para distinguir al germen, ¿no? Entonces sí hay metodologías nuevas para llegar a la etiología más allá de los cultivos convencionales. El diagnóstico diferencial, como comentamos, es la artritis por cristales. Ahí hay algunas características clínicas y laboratoriales que permiten distinguir eh, la etiología de la artritis. Parece que hay un temblor, así que tienen permiso para levantarse.
Esperamos 15 segundos que la gente regrese a su asiento. Ya, entonces decía, hay algunas características clínicas y laboratoriales que sirven para distinguir. Fíjense que la clínica es muy importante, ¿no? Enfatizando lo que acabo de decir. La artritis por cristales que está al centro, una gota, por ejemplo, comienza rapidísimo. El paciente le cuenta a uno, doctor, me levanté en la mañana, caminé al baño y cuando regresé me comenzó a doler y les muestra la rodilla y está inflamada. O sea, violento, ¿no? Es muy rápido, pero no siempre. Entonces, una historia de una artritis que ha comenzado así bruscamente en un par de horas en el transcurso de la mañana o mientras estaba arrodillado trabajando y a la hora de pararse le comenzó a doler, eso es artritis por cristales. La artritis infecciosa es aguda también, pero es más de horas, ¿no? O sea, el paciente dice, desde ayer me está doliendo y hoy día amaneció peor, por ejemplo. Pues eso suena más a artritis infecciosa. Y la artritis reumatoide obviamente es una enfermedad crónica que el paciente tiene un dolor que le dice, doctor, hace varias semanas que me está doliendo. Eso ayuda un montón. Sin embargo, repitiendo lo que comenté hace un rato, nada es categórico. Todo uno lo que hace es sumar datos y hacer su rompecabezas a un lado de una etiología y trata de completar el rompecabezas alternativo al otro lado. A medida que va sumando piezas, uno va llegando al diagnóstico. Por eso la clínica es fundamental, más allá de las especialidades. La distribución de una artritis séptica, pues, en el 80% de los casos es monoarticular. En la artritis de cristales casi siempre es monoarticular, pero a veces es poliarticular. Y la reumatoide casi siempre es poliarticular, ¿no? Fiebre es muy frecuente en artritis séptica, siempre, nunca es en el 100%, pero siempre es más del 50% de los casos. En la artritis por cristales hay fiebre muchas veces, no siempre, y en artritis reumatoide pues la fiebre es infrecuente. O por lo menos la fiebre alta, ¿no? Porque puede haber gente que se sienta media fiebrada. Otro dato importante es la rigidez matutina, que es típica de artritis reumatoide. Los pacientes con artritis reumatoide siempre comentan que en la mañana se levantan y les cuesta mucho comenzar a mover las manos, ¿no? Y eso demora más o menos una hora. Recuérdense, demora más o menos una hora o más, porque hay mucha gente que le dice, ay, sí, en la mañana tengo la mano dura, pero eso, si no dura una hora, eso no es artritis reumatoide. En el líquido sinovial hay polinucleares en el 75-90% de los casos, eso es séptico. Alrededor del 50% es cristales y en reumatoide es muy variable, pero no es mucho, ¿no? Entonces son datos que son importantes, pero que solos no nos dan, no pesan. Pesan cuando vamos sumando uno tras otro. Los cristales en la artritis séptica están ausentes, los cristales están presentes en la artritis por cristales, gota o pseudogota, y están ausentes en el reumatoide, ¿no? La evolución clínica ya, que esa no debería ser pues un criterio, pero sucede a veces que uno se da cuenta a los días que se está destruyendo la articulación, entonces uno ya está seguro que es una infección, pero de esa manera de darse cuenta no es apropiada, ¿no? Y como siempre, el recuadro de abajo, el solapamiento. Estas cosas orientan, pero se superponen, así que no deben confiarse en datos sueltos, siempre en los datos sumados. Entonces, a la hora de hacer su algoritmo, cuando tienen una monoartritis aguda, artrocentesis, de inmediato. No van a decir mañana voy a hacer la consulta o esta tarde hago la interconsulta. Esas cosas no quiero escuchar yo cuando paso visita. El paciente, el residente o el interno me presentan el caso, doctor, hoy vino esta noche el paciente con un dolor articular, malestar, fiebre, dolor en la articulación, a la hora le había hecho la punción articular, el resultado es este. Esa es la historia que yo quiero escuchar. Si me dicen, doctor, he hecho la consulta, estamos esperando al reumatólogo, lo voto de mi servicio. Los leucocitos, entonces ustedes tienen una monoartritis aguda, hacen la artrocentesis y ven, tiene leucocitos más de 50.000, tiene un gram positivo, un gram que muestra germen, un gram positivo, no, un gram que es positivo a gérmenes, facilísimo, de frente, terapia empírica y el drenaje urgente. El drenaje urgente no, es una frase que no es menor. La destrucción articular se produce por la cantidad de actividad inflamatoria que hay en el líquido articular séptico y por la presión que ejerce dentro de la articulación. Entonces, la articulación, tan importante como mantener el tratamiento antibiótico es mantener la articulación vacía. Entonces, ustedes punzan la articulación no solo para diagnóstico, sino para vaciarla. Y al día siguiente, si se llenó de nuevo, la vuelven a punzar y la vuelven a vaciar. Y la van a vaciar todos los días hasta que el proceso infeccioso se controle y la articulación esté seca de manera permanente. Eso es facilísimo de decir cuando es una rodilla, es facilísimo de decir cuando es un codo, pero ¿qué pasa con una cadera? Es muy difícil que yo les diga púnselo diario si el paciente tiene una artritis de cadera. Entonces, cuando es cadera, del saque, el tratamiento incluye la limpieza quirúrgica con un drenaje quirúrgico, ¿ya? En otras palabras, una vez que ustedes han llegado a la conclusión de infección, las medidas terapéuticas son dos, el antibiótico y el drenaje diario, el antibiótico y el drenaje diario. Y si no se puede hacer drenaje diario, ortopedia tiene que hacer una limpieza quirúrgica y dejar un drenaje quirúrgico, ¿no? Ustedes ven cristales, no hay, el gram es negativo, entonces ya saben que es una artritis por cristales, le dan sus antiinflamatorios y lo citan cerca para ver que no se hayan equivocado. Y si ustedes ven pocos leucocitos, no hay cristales, entonces esa artritis hay que probablemente pertenece a otra patología donde el tema más importante son las autoinmunes y ya le pedirán factor reumatoide, anti-CCCP, etcétera, ¿no? La terapia empírica, si ustedes ven en el gran cocos gram positivos o finalmente el estrés estafilococo, cualquiera de los dos ustedes le dan una droga para gram positivos, oxacilina o cefazolina. Si ustedes saben que el paciente tiene o les crece un estafilococo resistente a meticilina, le dan vancomicina. Si le sale un gram negativo, le dan en el gram ceftriaxona
ahí dice alternativas FPIM, piperacillina, es cierto, pero el mundo ha cambiado tanto que ya el cultivo les dirá qué antibiótico usar, porque en el Perú y en todas partes hay mucha resistencia y mutaciones de resistencia que obligan a elegir drogas con mucha cautela. Pseudomonas aeruginosa, cefepime, piptazo, pero por supuesto se puede dar un carbapenem. Si sale Neisseria gonorrea, ceftriaxona, ¿no? Entonces ustedes por la etiología eligen qué antibiótico dar. O sea, no es cuestión de dar meropenem banco, ¿no? Eso no existe. Si uno hace bien su trabajo, hay una droga específica para cada gen. En segundo lugar, podemos revisar espondilodicitis. Eh, Quiero enfatizar que recuerden ustedes que la causa más frecuente es estafilococo, por eso es que vamos a hacer la cobertura empírica. Si el paciente viene de la calle, no tiene factor de riesgo, es un joven que ha comenzado a pasar una artritis, de repente después de jugar fulbito, al día siguiente amanece con dolor y en la noche hay fiebre y a la mañana siguiente está hinchado y colorado, entonces probablemente es estafilococo, te pueden dar cefazolina como terapia empírica o oxacilina, perdón, cualquiera de los dos como terapia empírica, ¿no? Pero si el paciente es un lupus, que está recibiendo corticoides y ha tenido varios ingresos al hospital y hace una artritis infecciosa, indudablemente el espectro etiológico es mucho más grande y se justifica dar una droga para cocos, por ejemplo, oxacilina, perdón, sí, oxacilina, tendría que ser oxacilina y una para gram negativos que podría ser ceftriaxona, pero no se puede dar dos beta-lactámicos. Oxacilina, ceftriaxona es una combinación rara porque son la misma estructura molecular. Entonces, en esos casos, pues, por esa razón se varía se pasa a vancomicina con ceftriaxona o se pasa en otros sitios a linezolid con ceftriaxona, pero básicamente el concepto es que, y obviamente a ustedes punzan de inmediato y a las 48 horas a lo más tienen el cultivo donde les dice creció tal cosa y quitan una droga que no les sirve. O sea, la conducta expeditiva es muy importante para refinar el diagnóstico, que no solamente permite elegir el antibiótico apropiado, sino evita que el paciente se exponga a moléculas con potencial perjudicial, porque ustedes saben que una molécula de antibiótico no es benigna completamente, tiene efectos colaterales, genera lo que se llama efecto colateral, que significa el impacto sobre el microbioma de la persona y compromete las terapias futuras antimicrobianas para el mismo paciente, ¿no? Entonces, muchos especialistas ven como si fuera insignificante dar mero banco a todos. ¿Cuál es el problema? No, sí tiene problemas porque hay muchos pacientes que hacen efectos colaterales y hay mucho impacto en el microbioma de las personas, de la familia, de los vecinos, de los pacientes del hospital, etcétera, ¿no? O sea, sí hay un impacto por usar mal los medicamentos. Y ahora vamos, bueno, eso es en el tema de artritis séptica, que he ido rápido para que se den una visión bastante integral del problema de artritis séptica. Y ahora voy a tomar espondilodicitis, que como dice ahí, es una osteomielitis vertebral que además compromete el disco, ¿no? Entonces, el componente principal, la enfermedad comienza como la osteomielitis, ¿no? Entonces, por eso decía yo que este es un tema, esta es la agenda de la charla, este es un tema que va más pegado a la clase de osteomielitis que a la clase de artritis séptica. Y en esta infección, es cierto que hay una infección del disco intervertebral y además compromete los discos, perdón, las vértebras adyacentes. Y si la infección avanza, se compromete el espacio epidural y puede comprometerse también hacia afuera los espacios paravertebrales. En algunos libros o textos van a ver que dice osteomelitis vertebral, espondilitis infecciosa, disitis séptica, o sea, hay una terminología variable, pero ustedes saben ya que es una infección del hueso, una osteomelitis con compromiso del disco. La incidencia es menos frecuente que la artritis séptica, 2 a 7 por 100.000. El pico de edad es de gente mayor, con más años, el pico de edad es entre 60 y 70 años. Los pacientes se retardan en el diagnóstico en todas partes, más de un mes usualmente, y tiene una mortalidad de 2 a 4%. ¿Y por qué se retarda? Por las razones que vamos a ver. También tiene sus factores de riesgo, que ser mayor, de 50 años, los usuarios de droga endovenosa son las espondilodicitis que ven ustedes en los hospitales peruanos, casi todas son lumbares o torácicas, ¿no? Pero en los sitios donde hay mucha drogadicción endovenosa se ven cervicales. Diabetes mellitus, el hacer procedimientos espinales. No se imaginan la cantidad de espondilitis infecciosas, o sea, espondilodicitis infecciosas que hemos visto. El año 2025 he visto como 10 de doctorcitos que preparan en su consultorio plaquetas activadas o soluciones de ozono porque dicen que la ozonoterapia cura los dolores o porque la inyección de plaquetas cura enfermedades inflamatorias. Es cierto que hay tratamientos con ozono que va diluido en suero y es cierto que hay tratamientos con infiltración de suspensión de plaquetas. Eso es cierto. Pero en el primer mundo, el ozono diluido en suero viene de farmacia, preparado asépticamente en una campana, como se preparan todos los medicamentos. Y cuando uno vaya a infundir suspensión de plaquetas, esas plaquetas vienen de banco de sangre, preparadas con el mismo método que se prepara cualquier fracción hematológica de sangre. Sin embargo, en el Perú hay muchos doctorcitos que se dan la libertad de comprarse su centrífuga, centrifugan las plaquetas y las inyectan. O doctores que se compran su maquinita de burbujear ozono en suelo, burbujean su ozono y ese suelo lo infiltran con ozono. Esa cantidad de vendedores de procedimientos artesanales ha creado una epidemia de espondilodicitis en el Perú, porque le infiltran la columna para quitarles el dolor, y el dolor de columna, que era simplemente la osteoartrosis,
o la espondiloartrosis de una persona cincuentona se convierte en una espondilodicitis infecciosa. ¿Ya? Eso ahora no se imaginan la cantidad, y yo no sé, pues esos doctores si saben uno, por favor busquen la comisaría más cercana para que lo metan preso. El inmunosupresión, el VIH también son factores de riesgo, y obviamente todos los pacientes que tengan enfermedad con bacteremia, incluyendo endocarditis, pueden tener artritis infecciosa o espondilodicitis también. La diseminación es hematógena, igualito que en la artritis séptica, en la espondilodicitis, el principal mecanismo de penetración del germen en la vértebra y en el disco es la hematógena. La principal es arterial, por embolos sépticos de los que hacen bacteremia por endocarditis o por otro proceso infeccioso con bacteremia, pero también existe el plexo venoso de Watson. El plexo venoso de Watson es una red que viene desde la pelvis, que tiene que ver con el drenaje venoso de recto, de vejiga, de ovarios, etcétera, y va subiendo por atrás y sube y penetra todo el canal espinal por dentro del canal espinal y por fuera del perivertebral, ¿ya? Y sube hasta el otro extremo, hasta arriba, y se conecta con el sistema de drenaje del ácido, ya al final del tórax. Ese plexo venoso de Watson genera osteomelitis retrógradas desde infecciones pélvicas. Entonces, lo que hacen infecciones por endocarditis bacteriana o por alguna trombosis infectada de un catéter en el cuello, van a tender a ser espondilodicitis más altas, torácicas o cervicales, y los que tienen infecciones pélvicas, aborto séptico, infección urinaria recurrente, absceso de los anexos anexiales, van a tender a ser espondilodicitis de vértebras más bajas, por ejemplo, lumbares, ¿no? También hay inoculación directa, hay mucha espondilodicitis postoperatoria, y y la epidemia que les acabo de comentar de las espondilodicitis por los doctores que se creen acupunturistas, por hacer infiltraciones. Bueno, procedimientos bien hechos como infiltraciones, bloqueos, también pueden tener una tasa de infección de la articulación, ¿no? Por contigüidad, por ejemplo, los abscesos retrofaringeos pueden terminar haciendo una espondilitis, espondilodicitis de vértebras cervicales, ¿no? Entonces, y por ejemplo, los que tienen úlceras sacras, esas de cúbito infectadas de cuarto grado que penetran hasta el hueso, pueden terminar haciendo espondilodicitis de las vértebras adyacentes, ¿no? Entonces, se cumplen varias formas de inoculación. En la etiología, también estafilococos es una de las más frecuentes, del 10 al 40% según las publicaciones, está vinculado a bacteremias, acá a endocarditis o a infecciones de la piel. Los bacilos gram negativos, E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, más frecuente en diabéticos, más en diabéticos inmunocomprometidos, sobre todo se hacen infección urinaria o infección pélvica. Estreptococos, básicamente en niños, igual que como comenté en artritis infecciosa. El Mycobacterium tuberculosis, que da una famosa espondilodicitis que se llama mal de Pot, que se ve en las áreas donde hay mucha tuberculosis, el Perú, por ejemplo. Y la brucela, que acá en Perú había mucho, de verdad que ya casi años que no veo, ¿ya? Cuando yo era estudiante veía uno cada 15 días, pero con la mejora de la calidad sanitaria, del manejo del ganado, de la leche y de las exigencias sanitarias de los mercados y centros de venta, casi ha desaparecido. Las manifestaciones clínicas, acá el tema no es agudo como la artritis séptica, desafortunadamente, porque eso hace que la enfermedad avance. El paciente tiene un dolor que va avanzando lentamente a lo largo de los días y las semanas. Es insidioso, progresivo, constante, no es mecánico. ¿Cómo es el dolor mecánico? Yo me echo en mi camita, me acomodo bien y el dolor, la articulación deja de soportar el peso y el movimiento y no duele. En cambio, cuando es inflamatorio, uno puede echarse como quiera, puede descansar, no importa qué posición, siempre hay dolor, sobre todo cuando uno está en la noche de su cama, ¿no? Uno está durmiendo en la cama y no puede dormir por el dolor. Ese dolor es un dolor malo, malo, y por ende, infeccioso es la primera causa. No podría ser tumoral también, ¿no? Pero en fin, estamos en la clase de infecciosas. La fiebre no es constante, a diferencia de la artritis séptica, la fiebre es menos frecuente. Por supuesto que puede haber fiebre, pero con más frecuencia no hay fiebre. Ya si ustedes son descuidados y la infección avanza, comienza a haber déficit neurológico, hay dolor radicular, debilidad y puede terminar en paraplegia. Y a la hora, y bueno, y sin que llegue a eso, puede haber mucho dolor paravertebral cuando lo examinan, el paciente está rígido por la contractura, ¿no? Las señales de alarma que hablan de que debe, que cualquier, o sea, el dolor espinal es muy común, o sea, todos los que tengan papás mayores o abuelitos saben que a todo el mundo le duele la columna. Entonces, ¿cuáles son los signos de alarma para darle importancia a ese dolor? Que duela en la noche, cuando el paciente está en su cama, cuando haya fiebre, cuando haya síntomas neurológicos, cuando usted sepa que tiene una infección importante, cuando tenga una enfermedad inmunosupresora, cuando sepan que usa drogas endovenosas, cuando sepan que le han hecho un procedimiento invasivo, que se encontró un doctor que le dijo que le iba a quitar el dolor con una inyección mágica. Ese es pésimo pronóstico, pésimo dato. Y cuando sospechen endocarditis, ¿no? Entonces, cuando se junte cualquiera de esos, ese dolor del abuelito tiene importancia, ese dolor del papá tiene importancia, o sea, es un signo de alarma, ¿no? Entonces, ahí la triada clásica, dolor, fiebre, déficit neurológico, pero esa triada se presenta en muy pocos casos, no llega al 15%, ¿no? Pero fíjense que es muy importante los signos de alarma, ¿ya? El diagnóstico es más difícil, ustedes tienen que pensar, porque el paciente está con dolor, ya, y no tiene signos de alarma, o tiene, ¿no? Y quieren estar, entonces le piden marcadores inflamatorios. El PCR casi siempre está, miren, he visto yo, sin dudas, espondilodicitis con PCR normal, ¿ya? Pero no es lo común. Pero no, lo común es que sea muy alta, y si la PCR, proteína C reactiva, es muy importante porque se eleva muy rápido.
En cambio, la BSG, la velocidad de sedimentación, también se eleva, pero se eleva lentamente, o sea que al final rinde más tener la PCR. Leucocitosis, si la hay, sirve, pero fíjense que solo se eleva en el 30 a 50%, y la procalcitonina es cara, difícil de conseguir en Lima, no todos los laboratorios lo hacen, pero si está presente, sí sirve. Pero fíjense, solamente está alta en el 50%. Lo que hay que decir acá, que un paciente con leucocitos normales no significa que no esté infectado. Y cuando está la PCR y la BSG elevados, eso va a suceder en el 90% de los casos, ¿ya? O sea que es un buen marcador para decir que el paciente tiene algo infeccioso si le duele la espalda, pues PCR y PSG elevados hay por muchas enfermedades no infecciosas, o sea, hay un montón de doctores que creen que el PCR alto es infección. No, ese es un dato más. Usando la clínica, como en cualquier otra especialidad, uno va a saber si esta pieza de rompecabezas calza en mi cuadro o no. Hay que hacer hemocultivos, porque igual que en el otro caso, la mayoría son hematógenas, o sea que hay que capturar. Si no lo capturamos en la articulación, tenemos que capturarlo en la sangre. Y ya es imposible pues, que alguien, un doctor que no tenga la especialidad correcta pueda hacer una toma de muestra. En este caso hay que hacer una biopsia vertebral. Por supuesto que si el paciente tiene endocarditis, ha crecido estafilococo en la sangre, no necesitan hacer la biopsia vertebral. Si el paciente tiene una bacteremia, una pielonefritis por E. coli y resulta, o ha tenido hace poquito, ya sea una osteomelitis o una espondilodicitis, la probabilidad que sea E. coli es altísima, ¿no? Pero en los casos en que uno no puede hacer una correlación entre un germen periférico y la espondilodicitis, ahí hay que hacer una punción para tomar la muestra y hacer el cultivo, ¿ya? La biopsia vertebral no es un procedimiento que se hace a ciegas, tiene que ser guiado. Como es dense cuenta que la espondilitis viene con un mes, 4 semanas de enfermedad, o sea que ustedes lo primero que hacen es tomar hemocultivos. Si el hemocultivo sale positivo a las 48 horas, ustedes ya saben qué germen es. Pero si el hemocultivo es negativo, ahí ustedes recién plantean hacer la punción de la vértebra, ¿ya? No es como la artritis séptica, donde ustedes punzan y tienen el diagnóstico. Acá uno toma hemocultivos y espera los resultados. Si son positivos, no hay problema. Si son negativos, hay que hacer la biopsia percutánea para cultivar la muestra y eso para elegir bien el antibiótico. Eso no modifica que ustedes clínicamente han decidido que es una espondilodicitis por la suma de los otros datos, ¿ya? Porque el cultivo de la biopsia va a demorar un montón de días también. O sea, ustedes ya en el camino tienen que haber decidido la terapia del paciente. Al igual que en la artritis séptica, una vez que ustedes tienen la muestra, además del cultivo se pueden hacer otras tecnologías que no las vamos a revisar mucho, que son tecnologías de punta. En realidad acá en Lima, Malditoff hay en algunas clínicas privadas, el EXPE para tuberculosis hay en los hospitales del Ministerio y de Salud y en las clínicas privadas, y el resto, como es el PCR de la ARN de 165 y las secuenciaciones metagenómicas, todavía no están en el país, ¿no? El diagnóstico por imagen, al igual que en, que en la artritis infecciosa, el hueso pues no se va a modificar sino en un par de semanas, o sea que una radiografía simple no permite ver la lesión, pero permite ver la rigidez de la postura, ¿no? Que es un indicador de que hay mucho dolor, ¿no? El estándar de oro es la resonancia. En este caso sí es fundamental pensar en una resonancia del saque, pero si no tienen resonancia pueden hacer una tomografía, ¿ya? La tomografía los puede ayudar con contraste, ¿no? Que les va a permitir ver si hay algo de inflamación, de proceso inflamatorio, ¿no? La resonancia detecta el edema del hueso, detecta el edema de los tejidos blandos, detecta si hay abscesos, si hay destrucción, etcétera, ¿no? Si hay compresión de las raíces, todo eso lo ve la resonancia. La tomografía ve mucho menos detalle, pero por lo menos ve el proceso inflamatorio. Entonces, con otras palabras, quienes ejerzan en sitio sin tomografía y sin resonancia, la decisión clínica es fundamental. Entonces se vuelve a cumplir lo que estoy repitiendo varias veces. La clínica es fundamental, no importa la especialidad, ¿no? Entonces, si el paciente tiene mucho dolor de espalda, tiene PCR alto, está cada vez, tiene una historia de daño progresivo, de dolor progresivo, en realidad estoy olvidándome de un detalle. Si el paciente tiene más de un mes de enfermedad, cosa que puede suceder, que no debería, es posible que en la placa puedan ver algún grado de disminución de la altura del disco, porque lo primero que se destruye es el cartílago. Entonces ustedes van a ver un disco que ha disminuido de altura. Entonces ahí, digamos, le pueden sacar el jugo a la placa, ¿ya? O puede haber destrucción de la puntita anterior superior de la vértebra. La arteria nutricia de la vértebra entra adelante, arriba de la vértebra. Entonces ahí por donde entra la arteria nutricia es la lesión principal. Ahí se sembró inicialmente la infección y por ende es el sector más antiguo de la infección y de repente está dañado. Entonces, ver que se ha dañado el ángulo anterior de la vértebra, del platillo superior de la vértebra, es otro indicador de infección, ¿ya? Eso, pues, o sea, si son buenos, han hecho bien su curso, saben ver esas cosas, ¿no? Entonces sí puede ayudar. Pero si el paciente tiene un par de semanas de dolor, no van a encontrar nada en la placa. Yo pienso que son los cambios progresivos, dependiendo qué método usen. Solo voy a revisar la radiografía, que lo van a poder ver todos. Las primeras 2 o 3 semanas es normal. En la fase intermedia, que es a partir de la tercera semana, hay erosiones incipientes, pinzamiento discal, o sea, se pierde altura. Ya cuando ya han pasado demasiadas semanas, ya se ve erosiones claras, ¿no? En la tomografía, los platillos se van borrando, se puede medir mejor la pérdida de altura.
en la fase precoz y en la fase intermedia ya se ven las erosiones, y la resonancia desde el primer momento ve pues el edema óseo, ¿no? Que es lo principal. El edema óseo es lo primero que sirve para confirmar que hay una infección del hueso, ¿no? Acuérdense, lo estoy repitiendo varias veces, la espondilodicitis es básicamente una osteomielitis. Esto lo va a saltar, son como cómo se va evaluando pues, de acuerdo a la secuencia de la resonancia. Yo pienso que es demasiado enredado. Entonces, ahora diciendo lo mismo, la sospecha clínica, paciente con dolor espinal, puede ser torácico, puede ser lumbar, y obviamente en algunos casos puede ser cervical, tiene signos de alarma, que ya los revisamos, que tenga una bacteremia, una infección importante, que tenga dolor de reposo o dolor nocturno, tiene marcadores inflamatorios, se ha elevado la PCR, se ha logrado la velocidad de cementación, eso es una espondilodicitis. Se hace una resonancia y ahí pues los hallazgos típicos, no hay dudas, la biopsia no se necesita si es que creció el germen y si va bien con la terapia empírica, pero si va mal con la terapia empírica, ahí hay que suspender los antibióticos, esperar, tomar la biopsia, etc. Si la resonancia no es concluyente, se puede complementar con una tomografía, y cuando la resonancia no se puede hacer, que eso sucede con mucha frecuencia en quienes tienen algún dispositivo electrónico instalado dentro de su cuerpo, desfibriladores o algunos tipos de implante, tiene que hacerse después tomografía de todas maneras, ¿no? Si los hemocultivos son negativos y ustedes, el paciente no va bien, ustedes le tienen que suspender los antibióticos. No, o sea, yo a veces me hacen consulta y el paciente está un mes de antibiótico y no calma. Le tienen que suspender los antibióticos. Tienen que esperar una semana, idealmente 2, y hacer la biopsia de todas maneras, porque no se puede tratar eliminando, ¿ya? Tienen que saber cuál es el agente infeccioso que está causando la infección. Eh, algunas características para diferenciar: paciente tiene un mes de dolor, le toman la tomografía y tiene una espondilodicitis, pero con un mes, ¿será piógena o será tuberculosa? Entonces, ¿cómo se diferencia piógena de tuberculosa? La piógena es aguda, tiene semanas, la tuberculosa muchas veces tiene meses, pero puede ser semanas, o sea, recuérdense, nada de categórico, hay que sumar piezas. Fiebre es más frecuente en piógena, la tuberculosis casi nunca tiene fiebre, pero puede haber sudoración nocturna. Si es lumbar, lo más probable es que sea piógena, la tuberculosis es más torácica. ¿Por qué? Porque las lumbares es por el plexo de Batson, o sea, viene de una infección pélvica, usualmente, por eso es que es lumbar. En cambio, cuando es torácica, viene del tórax, probablemente es tuberculosis, pero tampoco es categórico. Niveles vertebrales, la piógena siempre es única, en cambio, en tuberculosis siempre puede ser única, pero si ustedes ven que tiene espondilodicitis en varias vértebras, incluso especialmente cuando se salta, o sea, hay dos vértebras que están separadas por vértebras normales, eso se llama en saltos o skip lesions, eso es tuberculosis. Disco vertebral muy tempranamente se afecta. En la tuberculosis el disco se demora más en destruirse. Si hay abscesos paravertebrales pequeños, eso parece ser piógeno. Si es grandote, eso es tuberculosis. Si la pared del acceso es gruesota, se enciende un montón con el contraste de la tomografía, eso debe ser piógeno. Si es delgadita, no parece que no hay, eso es tuberculosis. Si el paciente conserva la postura más o menos, eso debe ser piógeno. Si el paciente está haciendo joroba, se está jorobando, se está inclinando hacia adelante por la destrucción de la vértebra, eso debe ser tuberculosis. Bueno, y el resto de las reactantes pueden ser más o menos, es más variables. Para que se den cuenta que en la clínica hay que ir juntando un montón de detalles, ¿no? Todo es clínica, todo es clínica. También hay que diferenciar en la tomografía algunos datos, esto no lo voy a saltar, pero para que sepan que hay que diferenciar entre espondiloartritis, tumor, espondiloartropatía inflamatoria o lesiones por osteoporosis, ¿no? Eso es, yo pienso que esa parte nomás es toda una clase, o sea, pero para que sepan que tienen que agarrar destreza en la interpretación de las imágenes, ¿no? Acá lo saltamos. Entonces, una vez que ya tienen un germen o sospechan un germen, estafilococo aureus, oxacilina o cefazolina. Si es resistente a la meticilina, vancomicina. Si es un VAN negativo, ustedes comienzan con ceftriaxona, pero una vez que llegue el antibiograma lo tienen que ajustar. Pseudomonas aeruginosa, cefepime o piptazo, alternativamente un carbapenén antipseudomónico. Obviamente tuberculosis tiene su tratamiento. Y brucela, que casi no van a ver, es toxicidad rifampicina, ¿no? Acá el tema es en los tiempos, que me olvidé decirlo en la artritis séptica. En la artritis séptica, el tiempo de tratamiento es 4 a 6 semanas, 4 a 6 semanas. En cambio, en la espondilodicitis, las que son por estafilococo son 6 semanas, las que son por gran negativos es 6 a 8 semanas, mira, tuberculosis es un año y brucela es de 3 a 6 meses, ¿no? Entonces, en otras palabras, la longitud del tratamiento también está de acuerdo al germen. Entonces, no es cuestión, lo más importante es que ustedes no salgan de la clase pensando que con mero banco resolvieron todo. No, si ponen mero banco no saben qué hacer, porque no saben ni siquiera cuándo va a salir de alta. Porque si el paciente tiene estafilococo, yo le doy oxacilina o cefazolina. El paciente va muy bien, a las 2 semanas se va de alta con una cefalosporina oral o con dicloxacilina oral. En cambio, si está con mero banco sin saber qué germen es, ustedes se van a tener que chupar 6 semanas de hospitalización, de terapia endovenosa, con un gasto altísimo y ocupando camas que no hay. Porque todos los que hayan pasado por los hospitales han visto que no hay camas libres, ¿no? El Perú no tiene camas hospitalarias. La gente usa todos sus ahorros, el que tiene ahorros se va a una clínica. Solamente termina en el hospital público el que no tiene un sol. Y no hay camas, todo está lleno. Entonces, ¿cómo puedo mantener a un paciente 6 semanas cuando lo puedo dar de alta con terapia oral? Eso no lo puedo hacer si no sé qué germen es. ¿Qué es esto? Lo que dice acá, la transición oral es, bueno, ya, es muy enredado. Solo lean el última línea en azul, casi negro,
Si el paciente va bien, a las 2 semanas pasa vía oral. Ese es el resumen, ¿ya? Hay indicaciones quirúrgicas, todo el que tenga síntomas neurológicos tiene que ir a sala de operaciones a descomprimir, todo el que tenga una jiba tiene que ir a sala a corregir, el que tenga inestabilidad de la columna tiene que ir a sala a hacer una ortesis, etcétera, ¿no? Hay tratamiento quirúrgico que es complicado. Acá pienso ya estamos casi en la hora, así que nos lo saltamos y yo pienso que lo dejamos aquí. El mensajes finales, en espondilodicitis hay que tener un altísimo índice de sospecha, dolor espinal persistente, signos de alarma, resonancia magnética. Así como la artritis infecciosa es cuadro clínico de frente, artrocentesis, en espondilodicitis es de frente, resonancia magnética. No se puede hacer resonancia, tomografía. Siempre hemocultivos, ahí dice 2 juegos. ¿Por qué dice juegos? Porque en todo el planeta, cuando uno toma hemocultivo, toma un juego que son 20 mililitros, 2 juegos que son 40 mililitros o 3 juegos que son 60 mililitros. El estándar internacional, cuando uno quiere capturar un germen que es la bacteremia, es cultivar el 1% del volumen circulante. Como las personas tenemos más o menos 4 litros de sangre, 1% es 40 mililitros. Y 40 mililitros son 4 frascos de 10 mililitros. Cada frasco de hemocultivo trae 10 mililitros, entonces cada hemocultivo es 20 mililitros la primera toma, 2 frascos, y 20 mililitros la segunda toma. ¿Por qué 2 frascos? Por doctrina hay un frasco para aerobios y otro para anaerobios, ¿ya? Pero vamos a decir que su laboratorio, como el doctor que es jefe, ya se olvidó lo que aprendió en microbiología, no tiene frascos para anaerobios, porque no los hace comprar, porque no sabe para qué sirven, entonces son 2 frascos aeróbicos el primer juego y 2 frascos aeróbicos el segundo juego. Eso para todo, ¿eh? No solo para espondilodicitis o artritis infecciosa, para endocarditis, para bacteremias, para todo se toman 20 mililitros el primer juego, 40 mililitros el segundo juego. Porque eso es lo que garantiza que la tasa de recuperación de los gérmenes sea apropiada. La resonancia magnética es el estándar de oro. Si los hemocultivos son negativos, suspender el tratamiento, esperar y volver y biopsiar. Si el disco está preservado, y bueno, ahí no doy mucha razón, si a pesar del tiempo transcurrido el disco nunca se compromete, pensar en neoplasia. Y recuerden que los tratamientos son prolongados, 6 a 12 semanas de acuerdo al patógeno, cada un año si es tuberculosis. Listo, gracias. Muchas gracias por su ponencia, doctor. Ahora pasamos por la parte de las preguntas de los asistentes. Gracias también. Si tienen alguna pregunta, chicos, envíalo por el chat, por favor. Sobre el tema de la asistencia, debido a la hora que se está solicitando el link para poder registrar su asistencia, ya se encuentra cerrado. Parece que no hay ninguna pregunta, doctor. Todo está claro.